Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. De agosto del año 2023, vamos bastante rápido porque obviamente es horas del mediodía, muchas cosas sucediendo en el mercado, como saben, una semana muy movida en términos de indicadores económicos. Ya ustedes saben la frase buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde escuchas el primer podcast dedicado a los afluentes o lo que en inglés se denominan High Net Worth Individuals, pero que indudablemente tiene una democratización de la información e inclusive puede ayudar a sus hijos o a sus nietos que quieran ingresar a trabajar en el mercado de capitales. Fíjense bien, antes de comenzar a hablar sobre los que opinan si el mercado va a la baja o los que opinan si el mercado va a la alza o inclusive las probabilidades en términos de subidas o bajadas de tasas de interés con respecto a la Reserva Federal, tengo que decirle que hay un artículo en el Wall Street Journal donde dice que se comienzan, oigan bien, a ver las grietas en el consumo estadounidense, donde inclusive también Bloomberg habla de que, el portal de noticias Bloomberg, de que hay algunos en el sector más bajo del estrato social que no están comprando la normal cantidad de comida y están atrasándose en sus alquileres, algo bien importante. Por otro lado, nosotros también observamos algo que nos llama la atención, que es el hecho de que en Alemania, Irlanda y España, en Europa, la inflación volvió a subir e indudablemente hay un número que antecede a lo que sucede el viernes primero de cada mes, que es el número del empleo. El miércoles, y ya salió esta mañana, salió lo que es el private sector, lo que tiene que ver con el sector privado y la nómina del sector privado, el número del sector privado, porque obviamente el non-farm payroll también cuenta los empleos del sector privado, pero en este lugar es la estadística de la compañía ADP y salió por debajo de lo esperado en 177,000. Pasando rápidamente a los que en definitiva tienen la habilidad de entender el mercado y decirnos por qué deberíamos ir hacia la baja. Fíjense bien, ellos hablan de que las acciones pueden que no suban hasta que los rendimientos de los papeles y de los bonos empiecen a caer. Y que indudablemente si ese rendimiento de los papeles empieza a caer, eso es lo que denota es un deterioro en la economía y que por ende afectaría el sentimiento de las acciones. Espero me estén entendiendo aquí, pero lo que realmente ellos quieren decir es, y es lo que está pasando durante los últimos días, hemos visto caer el rendimiento de los bonos a 10 años, que indudablemente es lo que nosotros llamamos el general, están alrededor del 4.11%, ya los vamos a ver, inclusive llegaron a estar al 4.3%, 4.30%, es interesante la caída que han tenido, pero lo más interesante e importante tiene que ver con que sí, esa caída, compran al papel, caen los rendimientos porque hay una relación indirectamente proporcional entre el precio y el rendimiento y eso pudiese denotar problemas en la economía, máxime cuando les acabo de decir que hay unas grietas en el consumo. La otra cosa es que según un reporte que se llama el JOLTS, que tiene que ver con las aperturas de los empleos en Estados Unidos, estamos en los 9 y tantos millones de ofertas de empleo y caímos a los 8 y tantos millones, lo que contribuye en un repunte de esos papeles del tesoro. Recuérdense que esto es lo que hablan quienes creen que la bolsa va a la baja, pero también muestra unas grietas en la trayectoria de la economía y hay un artículo que trae lo que sería la Reserva Federal de la sucursal de Boston en Massachusetts, donde dice que estudiando la estadística y la matemática, cuando se suben las tasas de interés, el balance general de las compañías empieza a sentir el exceso en el pago de intereses o de la deuda contraída por el replanteamiento de la tasa de interés y del servicio de cualquier deuda, y que eso tarda en sentirse entre 12 y 18 meses, y es que ahora en este momento en el cual las compañías lo van a empezar a sentir. Entonces todos estos argumentos son los que tienen a estas personas diciendo que en definitiva vamos a la baja. En el caso de los que creen que vamos al alza, ellos hablan de que sí, efectivamente las ofertas de empleo bajaron, lo que pone un dulce de coco, como se diría la Reserva Federal, para que ellos no estén pensando en seguir subiendo las tasas de interés y que obviamente esto le echa un poco de gasolina a un rally en un mercado de capitales que lo hemos visto muy fuerte. También dicen que el informe de empleos que viene obviamente el viernes, lo que se llama el non-farm payroll, pudiese mostrar un enfriamiento en la creación de empleos y que eso también ayudaría con un dulcito de lechosa, por ponérselo más jocoso, a la Reserva Federal, y que indudablemente el reporte
de la inflación de agosto, que se espera que salga el 13 de septiembre, también mostraría una desaceleración. Acuérdense que igual hay que prestarle cuidado a lo que pasó en España, en Irlanda y en Alemania con respecto a una subida de la inflación sorpresivamente que tuvimos con cifras de hoy día. También dice que China adopta unas nuevas medidas que pueden hacer que la economía definitivamente despierte y que eso es bastante bullish para los mercados. Además de que hay un acercamiento entre China y Estados Unidos producto del viaje que hizo el secretario Raimondo y también, indudablemente, una posible cumbre que hay en California en noviembre entre el presidente chino y el presidente Biden, a lo que se suma, que también es una realidad, el hecho de que Best Buy, que es la compañía de electrónicos, tuvo unos resultados bien importantes y dice que hacia futuro, que es el guidance, es muy fuerte. Entonces entendemos lo que dicen los que vamos hacia la baja, entendemos lo que dicen los que vamos hacia la alza. Ahora basémonos en pura estadística. ¿Y qué es lo que nos dicen las estadísticas con respecto a la Reserva Federal? Bueno, fíjense bien, la Reserva Federal dice que el mercado está descontando aproximadamente que exista un 65% de probabilidades de que subamos las tasas de interés un poquito más. 0.25% o lo que en el mercado se conoce como 25 puntos básicos de aquí a finales del año. El mercado no espera, oigan bien, que esta subida sea en la reunión de septiembre, más sí en la reunión de noviembre. Y también es interesante observar que ya el mercado está dando por descontado que probablemente nosotros vamos a tener un recorte en lo que sería, digamos, las tasas de interés ya en el 2024. Entonces, creo que traer a colación el hecho de que por cuánto tiempo nos van a aplicar las medicinas de las tasas de interés tiene que ver por lo que el presidente de la Reserva Federal ha dicho, que somos lo que se llama data dependent, y es que vamos a seguir viendo la data. Hay algunos que se oponen a esto porque dicen que precisamente el Banco Central es el quien puede influenciar la data, no es al revés, no es que la data influencia mi decisión, sino yo con política monetaria influencio la data. Obviamente hay un debate ahí bien interesante para que sepan los mercados a esta hora, 12 y 12 del mediodía de hoy, miércoles 30 de agosto, los tenemos en alrededor de 0.11%, 0.38% y 0.61% al alza. Los tres índices más importantes, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq respectivamente al alza. Tenemos que decirles algo del Bitcoin porque ayer salió una noticia de que se iba a aprobar lo que se llama un Exchange Trade Fund, que es un ETF, algo que causó un revuelo y hizo que el Bitcoin subiese alrededor del 7%, hoy está cayendo alrededor del 3%. Pues es importante e interesante que veamos que hay alguna debilidad, porque también hubo una noticia, si lo pueden leer en factoreseconómicos.com, en el newsletter del día de hoy, que obviamente si se inscriben en la lista del website, en la parte principal les llega todas las mañanas. Hay casos estadísticos que dicen que ayer surgió una oferta muy grande, o sea, gente vendiendo Bitcoin justo antes de la noticia de lo que se sabía del SEC. Acuérdense que vuelan y hay teorías conspirativas, así que hay que prestarle atención. Y por lo pronto tenemos el bono a 10 años en 4.11, que es el que nos marca por dónde iría la economía. También pendientes con el petróleo, porque no sé si sabían, hubo ataques muy importantes en suelo ruso por parte de drones no tripulados ucranianos, y obviamente ahí hay un problema que no debemos perder de vista, que también lo citamos todos los días en el newsletter de factoreseconómicos.com. Muchas gracias por compartir y por seguirnos en todas y en cada una de las redes sociales. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.